Sabe que hoy estamos en una serie titulada Háblame. Yo espero que el Señor pueda estar hablando a su vida y está basada en la oración. Y muchas veces cuando hablamos de oración no nos sentimos un poco incómodos, porque eso es hablar de una relación, de una comunicación que cada uno, escuche esto, que cada uno tiene con el Señor. Hay personas que no se comunican. Usted podrá observar quizás en familias, en el núcleo familiar, donde los padres no se comunican con sus hijos, donde muchas veces el no comunicarnos, no sabemos cómo nuestros hijos piensan o cómo nuestros hijos saben que nosotros pensamos, porque el simple hecho de no hablar, de no compartir, de no comunicar, entonces nos hace totalmente desconocidos. Para con el Señor es lo mismo. El Señor anhela y espera que usted y yo tengamos una comunicación con Él, que haya una relación íntima con Él, para que Él pueda hablarnos y que nosotros podamos hablarle también, para que aunque el Señor dice su misma palabra, sabe todos nuestros pensamientos, pero que nosotros también podamos conocer los pensamientos del Señor para con cada uno en esta mañana. Bendito sea Él. Yo espero que Dios pueda hablarle en esta mañana, que tenga esa mente abierta, ese corazón dispuesto, y que Dios tenga un mensaje específico para cada uno en esta hora. El título de hoy, en la semana 2 en esta serie, es Oración por las necesidades. Y todos creo que hemos tenido necesidades, todo tipo de necesidades. No es específicamente necesidades materiales, pero pueden haber otro tipo de necesidades, adversidades que serán parte de nuestra vida. Así como el que nieve en el invierno es normal, así es la vida de una persona en este mundo. Las adversidades son parte de la vida y usted y yo aprenderemos cómo Dios nos habla a través de las necesidades. Por eso es importante tener claro que la oración es un instrumento, una herramienta que Dios nos ha dejado a todos aquellos que le creemos, pero muchas veces no sabemos cómo usarla. ¿Alguien ha tenido una herramienta, ha comprado una herramienta y no sabe cómo usarla? ¿Verdad? Porque simplemente la razón por la que compramos una herramienta y no podemos usarla es porque no sabemos o no leemos las instrucciones de cómo usarla. ¿Verdad que sí? Por eso nosotros decimos, ahí en el camino aprendo. Se compra una televisión, no lee el manual, sino que usted empieza a tocar el control a lo que caiga, ¿verdad? Y ahí se da cuenta, esto es para esto. Pasa un año y usted no sabía la función que tenía su aparato. Y dice, pucha, ya salió algo nuevo y el suyo ya lo tenía, ¿verdad? Y cosas así. La oración es igual. Es esa herramienta que Dios nos ha dejado. Y yo sé que muchas veces la tenemos ahí como un regalo que nos dieron, que nunca lo usamos, y ahí lo tenemos guardado. Pero es tan poderoso y es tan eficaz de que si nosotros la conocemos, nos da un acceso directo al Señor en medio de las adversidades. Por eso es bien importante que nosotros lo tengamos claro y aprendamos que el Señor nos habla a través de esas necesidades, que el Señor nos habla a través de las adversidades, que no todas las cosas serán color de rosa ni serán blancas, sino que habrán momentos grises, pero en el Señor nosotros nos fortalecemos. ¿Sabe que acabamos de cantar una alabanza que dice Cristo viene ya? Esa es la esperanza suya, esa es la esperanza mía, esa es la esperanza del Señor. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Él? Usted y yo estamos esperando ese momento. Pero mientras ese momento llegue, quiero que usted y yo podamos aprender la palabra, lo que dice en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Bendito sea el Señor. Oración por las necesidades. Todos tenemos necesidades y a eso nos llama el Señor, que podamos acudir a Él en oración. Pero dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. ¿Lo tienen? Fíate de Jehová. Todos juntos, por favor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este proverbio es tan fundamental para todos los creyentes, porque nos está llamando a decir que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón. No nos está diciendo solo en aquellos buenos momentos, o en aquellas etapas o jornadas o temporadas donde todo va bien. Dice, en todo momento hay que en nuestro corazón confiar en Él,
Y dice, y no te apoyes en tus pensamientos, en tus ideas, en lo que tú crees. La oración nos hace a nosotros acudir al Señor porque entendemos de que no podemos con una situación que nos está pasando. La oración es el medio que nos da el Señor para venir a Él y decirle, Señor, estoy en un momento difícil en mi vida. Eso nos permite a nosotros acceder a Él, porque muchas veces nosotros confiamos en lo que sabemos o en nuestro criterio. Yo creo que muchos de los que estamos aquí nos hemos equivocado tomando malas decisiones. Hemos tomado decisiones que no eran de acuerdo a la voluntad del Señor. Por eso dice, reconócelo en todos tus caminos. Porque ese proverbio nos está diciendo, cuando yo acudo al Señor, el Señor me está hablando para decir a dónde o por dónde debo de ir. ¿Alguno de ustedes se ha llevado a una persona en un viaje que probablemente usted no conoce, pero esa persona sí conoce y lo va dirigiendo, ¿verdad? Dice, ok, yo manejo, vos me decís. Y usted va manejando y le dice, mira, cuando llegues a tal luz, doblas a la derecha. Usted dobla a la derecha. Sigue recto. Usted, el chofer, lo único que está haciendo es que va manejando. Pero cuando llega el momento en que se perdieron, ¿quién es el responsable de que se hayan perdido? ¿El chofer o el que lo va dirigiendo? El que lo va dirigiendo, porque el chofer simplemente obedece las instrucciones de aquel que le está diciendo. El Señor es el que nos dice a nosotros, hermano. Usted y yo somos los que dirigimos nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Él, pero Él es el que nos dice por dónde debemos de ir. Porque hay cosas que nosotros hacemos sin pedirle permiso o opinión o sugerencia al Señor, porque eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros simplemente cuando nosotros decimos y reconocemos al Señor en todos nuestros caminos, le estamos dando a nosotros nuestra voluntad a Él. Y Él es el que empieza a decirnos por dónde ir. Y sabemos de que el Señor no se equivoca. Por eso el Señor es tan perfecto y tan bueno. Y ese proverbio quiero que usted y yo lo atesore en su vida para que pueda entender que hay que reconocerlo a Él en todos nuestros caminos. Y Él va a enderezar esas veredas. Quizás en aquellas adversidades, quizás en aquellos problemas, en aquellos momentos difíciles, quizás en aquellos errores que nosotros podamos cometer, el Señor va a enderezar eso porque Él sabe el camino. Dice su misma palabra, yo soy, que dice, la verdad, el camino y la vida. Dígalo como quiera, al revés, al derecho, como quiera, pero el Señor es el camino. Él es el que nos da vida. Y en Él encontramos la verdad. Por eso es importante que usted entienda que en esa oración por necesidades, porque hay necesidades o hay problemas o situaciones o angustias que no son tan grandes. ¿No le ha pasado a usted eso? Que a veces nos afligimos por cosas que no son tan grandes o tan fuertes que pueden afectarnos, pero el enemigo se encarga de engrandecer los problemas para que la duda llegue a nuestra vida y no entendamos de que es el Señor el que está teniendo control de nuestras situaciones. Y por eso es importante esto. Quiero que usted pueda escribir ahí en sus notas, por favor. Comprendo que no toda necesidad, escuche esto, que no toda necesidad percibida es una necesidad real. Usted y yo debemos de comprender que no todos los problemas que tenemos son tan grandes como parecen. Cuando nosotros oramos al Señor, escuche esto, cuando oramos al Señor, el Señor nos muestra la verdadera tamaño de los problemas que tenemos. A veces nosotros nos afligimos por cosas, hermanos, que no son tan grandes o no son tan fuertes que nos pueden dañar. Por eso quiero que usted lea lo que dice ahí en Santiago capítulo 4 versículo 3. Dice así, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. A veces nosotros nos afligimos o pensamos que tenemos problemas porque empezamos a pensar como el mundo piensa. Cuando empezamos a anhelar lo que el mundo anhela o desea, que quiere tener. Hay gente que se aflige porque no tiene casa, pero no ve la bendición de tener un apartamento.
A veces la gente se queja del carro viejo que tiene porque anhela el nuevo, pero no se da cuenta que hay gente que está en silla de ruedas. Hay gente que se queja del trabajo que tiene. Hay otras personas no tienen ni siquiera documentos para poder trabajar. Esas son las bendiciones. A veces nosotros, hermano, tenemos que orarle al Señor y comprender que no toda aquella necesidad que para nosotros es grande es una necesidad real. No es una necesidad que puede afectar nuestra vida, pero eso lo hacemos cuando nosotros hablamos con Dios, cuando el Señor nos dice no es tan grave. Y eso es tan similar como lo que pasa en nuestros hijos. Vea usted que sus hijos llegan muchas veces en la mañana, cuando llegan de la escuela, llegan casi tristes, llorando, como que la vida se le acaba. ¿Y qué te pasó? Le pregunta uno como padre, es que mi amiguita no me habla. Y entonces usted, como tiene el nivel de madurez, la adultez, usted sabe que eso es insignificante. Pero para ese niño se le está acabando la vida al llegar a la escuela y que ese amigo, esa amiga no le hable. Usted se da cuenta de lo que hace el Señor. A veces nosotros le pedimos y no recibimos cosas porque dice la misma palabra, porque pedimos mal. El Señor no nos va a dar algo cuando estamos pidiendo mal. El Señor nos va a dar algo, hermanos, cuando nosotros pedimos de la manera correcta. Por eso es bien importante que nosotros entendamos que hay necesidades que son reales. Hay cosas que el Señor las sabe. Hay cosas que usted y yo vamos a pasar y que Dios sabe que vamos a pasar. Pero hay cosas que son insignificantes y Dios nos hace ver eso. Amén, bendito sea el Señor. Pedirle a Dios, ¿sabe qué? ¿Por qué le pedimos? Las cosas que debemos de pedirle al Señor es para confiar en Él, para confiar en todas las cosas que estén aconteciendo en nuestra vida, que Él es nuestro protector. No dice su misma palabra que Él es nuestra torre, que Él es nuestro refugio, que Él es el que nos guarda de todo mal. Eso nos hace a nosotros entender de que lo que está pasando, Dios tendrá el control en nuestras vidas. Debemos de pedirle al Señor porque el Señor no nos dice que no pidamos. Escuche esto, dice el Señor en su misma palabra, pedís y dice y no recibís porque pedís mal. El Señor no está diciendo no pidan. En su palabra no dice que no pidamos. Él nos está diciendo pedís mal. Pedís aquellas cosas que el mismo mundo quiere. Pedís aquellas cosas donde pones tu esperanza en esta tierra. Esas cosas son las que pides. El Señor nos está diciendo acá que nosotros pidamos cosas por motivos correctos. Mira, hermanos, sobre todas las cosas, escucha, iglesia, que pidamos cosas que puedan engrandecer el nombre del Señor, que podamos anhelar las cosas espirituales, que podamos honrar el nombre de Dios. Que las cosas que Dios nos va a dar no sea para que nosotros podamos decir que Dios ha sido bueno con nosotros, sino que podamos decir porque Dios es grande y ha tenido misericordia de mí. Que pueda servir a otros a fortalecer su fe. Porque hay gente débil en la fe dentro de la iglesia. La misma palabra nos dice que los fuertes puedan ayudar a los débiles en la fe. Pero hay personas que piden y piden cosas porque el vecino que no es cristiano le está yendo mejor. ¿Cómo que yo voy a la iglesia, soy cristiano y aquel mundano, cómo prospera? ¿Sabe lo que dice ahí? Lean nuevamente Santiago capítulo 4 versículo 3. Estamos queriendo hacer amistad con el mundo. ¿Cree usted que Dios no quiere prosperar a los cristianos? ¿Cree que Dios no quiere prosperar a los creyentes? Claro que sí. Pero lo va a hacer por un motivo correcto, no para hacer alarde de que Dios que usted es rico porque Dios lo hizo rico. Lo va a hacer rico para poder ayudar a los pobres. Bendito sea el Señor. Le va a prosperar para poder ayudar al necesitado, para poder proveer a aquel que no tiene pan para llevar a su mesa, para la viuda. Para eso el Señor lo va a prosperar. Bendito sea el Señor. No sé si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo en esta mañana. Dios no nos dice que no pidamos. Dios dice que pedimos y pedimos mal porque pedimos cosas por motivos incorrectos y esos el Señor no los va a cumplir. Porque hay cosas que Dios no puede contradecirse a través de su palabra. Hay que pedir aquellas cosas que son verdaderamente importantes. Pedir, hermano, por la protección divina del Señor para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro entorno. Esas cosas son importantes. Pedir por aquellas cosas que nosotros anhelamos para poder ayudar a otros.
Y eso lo hacemos a través de la oración, porque la oración me hace conocer la mente de Dios, me hace conocer la voluntad de Dios, me hace sentir lo que Dios siente. Pero muchas veces como padres, y le voy a poner porque la familia es un reflejo de la relación de Dios con nosotros. Pero muchas veces no sabemos lo que nuestros hijos están pasando. No sabemos si están tristes, no sabemos si están alegres, no sabemos si están teniendo un problema, porque simplemente no hablamos con ellos. De repente nos damos cuenta de algo de afuera y a los padres les sorprende, dice, yo no sabía que mi hijo era así, o estaba pasando esto, o tenía lo otro. Porque nosotros no tuvimos una buena relación, ni nosotros lo conocíamos a ellos, y probablemente ellos no nos conocen a nosotros. Pero el Señor, a través de la oración y a través de orar por las necesidades, nos hace conocer a Dios, nos hace pedir por lo que Dios quiere que pidamos, porque eso es lo que nos dice la palabra, que nosotros, hermano, el Espíritu nos guía a pedir las cosas correctas. Es el Espíritu Santo el que obra en nuestra vida en un tiempo de oración. Amén, hermano. Bendito sea Él. En estos días que hemos estado, probablemente usted esté teniendo una batalla carnal. Porque ahora quizás se les antojan todas aquellas cosas. En estos 21 días, si usted está en esos 21 días, yo oro al Señor para que lo pueda fortalecer, que nos ayude y que le pueda hablar. Pero escuche esto. Todas esas cosas desagradan al mundo. El enemigo tratará de poner todo tipo de situaciones para hacernos decaer nuestras fuerzas en esos momentos. Porque esto nos permite a nosotros tener una intimidad con Dios. Eso nos permite a nosotros poder, escuche esto, poder realmente tener una relación mucho más cerca del Señor. Hay cosas que nos alejan. Y yo quiero que usted y yo podamos entender que ahí en sus notas, por favor, Dios sabe, escuche esto, Dios sabe mis necesidades. A veces creemos que Dios no sabe nuestras necesidades. Dios todo lo conoce, todo lo escudriña, todo lo sabe. Cada cosa que acontece en nuestra vida, Dios lo sabe. Dios sabe si estamos pasando algo por una mala decisión. Dios sabe si estamos pasando algo como una prueba para fortalecernos. Dios sabe que estamos pasando a eso para hacernos maduros, para poder crecer. Dios lo sabe. Dios sabe que a través de esa situación quizás nos está acercando más a Él. Dios lo sabe. Hermano, no habrá ninguna cosa que nos va a alejar de Dios. Dice su misma palabra, que a los que aman al Señor, todas las cosas obran a bien. ¿No dice esa su palabra? Pero cuando yo le oro al Señor, eso me hace a mí entender y confiar en Él. Por eso dice en Filipenses capítulo 4 versículo 12. Y esto eran palabras de Pablo. Le resumí ahí. Si usted desea más adelante puede leer ese capítulo 4. Dice así la palabra del Señor en Filipenses 4:12. ¿Lo tiene? Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Escuche, todos creo que, mire, hemos podido vivir humildemente, o sea, hemos podido vivir con carencias, con necesidades. Si de hecho estamos aquí buscando una mejor vida, no estamos aquí de paseo, de turista. Algunos vienen a turistear. Usted y yo vinimos aquí para ser bendecidos y prosperados. Hemos venido para que nuestro estilo de vida cambiara, fuera para mejor. Y Dios lo hizo porque usted está aquí, no porque tenga un buen trabajo o tenga un buen carro, no porque tenga buen abrigo, no porque tenga buena ropa o botas de marca. No es por eso, es porque está aquí, porque está en la casa del Señor. Amén. Por eso dice la misma palabra y Pablo nos decía, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo esto estoy enseñado. Todo da una enseñanza. Todas las cosas en la vida nos dan una enseñanza, las buenas y las malas. Las malas para no hacerlas más, así nos dice el Señor. Que no las hagamos más, Él nos perdona, pero que no las hagamos más. El Señor nos está hablando en esta mañana. Dios quiere que aprendamos de las cosas malas para poder ser enseñados y no hacerlas más. Ahora, dice ahí el mismo apóstol, así para estar saciado como para tener hambre. Así
para tener abundancia, como para padecer necesidad. Verso 13, todo, escuche esto, todos conmigo repitan, y yo sé que usted se lo sabe. Verso 13 dice, todos juntos, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Escucha esto, ¿en qué momento Pablo estaba diciendo eso? En el momento de la necesidad, en el momento cuando tenía hambre, porque la iglesia lo había soportado, lo había ayudado, pero se habían, por alguna u otra razón, quizás los hermanitos se habían enfocado en otras situaciones y se habían olvidado de este hombre que Dios había mandado para poder llevar la palabra a tierras lejanas. Pero el Señor puso en el corazón de esos hermanos nuevamente de poder suplir. Por eso dice la misma palabra, que se acordaron de él con buen agrado. Vea lo que dice la misma palabra, versículo 19. Mi Dios pues, escucha las palabras de fe de Pablo. Mi Dios pues suplirá todo lo que los que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro Dios sea gloria por los siglos de los siglos. Mírenlo cómo lo dice. A ese Dios, dice, Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Dios va a suplir, no de acuerdo a lo que usted pida, sino de acuerdo a su necesidad. Dios sabe el corazón de los que estamos aquí. Por eso Él sabe nuestra necesidad, sabe con qué corazón lo estamos pidiendo. A veces estamos orándole al Señor, Señor, necesito un mejor trabajo. ¿Cuántos han orado? ¿Cuántos han ido al Señor por una oración así? El Señor sabe eso. El Señor sabe su necesidad. Pero el Señor sabe de que a través de ese tipo de oraciones probablemente su corazón no se acerque a Él, sino se aleje de Él. Porque antes de que nosotros hagamos las cosas o Él las dé, el Señor sabe si es para beneficio o si es para perjuicio. El Señor lo sabe, pero a veces somos insistentes. Mire, el Señor va a dar las cosas de acuerdo, dice su palabra, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo aquello que Dios le dé es para que sea honrado su nombre. Dice ahí y termina en el verso 20, al Dios y Padre nuestro, sea la gloria, sea la gloria. Reconoce y le da la gloria al Señor. Por eso el orarle, el que Dios nos hable, el que Dios nos diga, no te conviene. Sé que tienes una necesidad, yo la voy a suplir, pero eso no te conviene. Porque lo que yo quiero es que te acerques a mí y no que te alejes de mí. Pero muchas veces igual lo hacemos. ¿No le ha pasado a usted? ¿Verdad que sí? Después nos encontramos con cosas como, ay, es que mire que no puedo, porque me toca trabajar. Y esas no son las cosas que Dios tenía preparadas para nosotros o para usted. Pero las que Él tiene preparadas, créame, escuche esto, crea de que cuando el Señor usted le pide con motivos correctos, el Señor se lo va a dar y Él lo va a fortalecer. Y aunque hayan adversidades, Dios suplirá de acuerdo a esas riquezas en gloria. Él lo sabe. El orgullo, la incredulidad, el anhelo vano detrás de algo que no tenemos, hace que las personas estén descontentas. Porque a veces tenemos circunstancias favorables, pero no las vemos. Esas cosas que le pedimos al Señor, no con motivos correctos, sino los incorrectos, los que el mundo anhela, hace que el creyente sea una persona infeliz, sea que su duda sea mayor que la fe en el Señor, sea porque Dios no le dio lo que usted estaba esperando. Le hago una pregunta, ¿usted cree que Dios en su corazón no desea sanar a la gente? Claro que sí, pero ¿para qué? Para que, dice su misma palabra, su nombre sea glorificado. Amén. Para que pueda dar testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Cuando Dios suple en una necesidad, y sabe, y esto es venir en oración a Él. Cuando Dios suple una necesidad, es para decir, gracias a Él pude salir de esta situación. Él me ayudó. Cuando nadie esperaba nada,
o nadie le podía tender la mano, Él lo hizo. Es para eso. Dice su misma palabra en Lucas 12:32. No tengan miedo. Esta es una versión PDT, dice Lucas 12:32. Escuche, eso se lo dice a usted y a mí. Señor, tú nos vas a hablar y estas son palabras tuyas. Que cada uno escuche tu voz en esta mañana. Dice así la palabra del Señor: no tengan miedo, pequeño rebaño, porque su Padre quiere entregarles, ¿qué dice? El reino. Vendan lo que tienen y den el dinero a los pobres. Consigan bolsas que no se desgasten, tesoro en el cielo que no se acabe, donde ningún ladrón puede alcanzarlo, ni la polilla puede destruirlo. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Mire lo que dice el Señor, y le decía esto a los discípulos. Dice: no tengan miedo, hermanos, iglesia, no tengan miedo. No tengan miedo de la crisis económica. No tengan miedo de tanta cosa que viene, porque dice su misma palabra que estamos en los últimos tiempos y Cristo viene y viene y viene pronto. No tenga miedo, no se afane, no se ponga ansioso. Créale al Señor, viva conforme a su voluntad y usted verá que el Señor va a estar con usted, dice su misma palabra, hasta los últimos días. Bendito sea Él. Denle un aplauso al Señor, por favor. El Señor nos está mandando. No hay que perder nuestro consuelo en Dios. No hay que perder nuestra esperanza en el Señor. No hay que creer de que porque no tengo aquello, porque le he pedido al Señor por algo y no me lo ha dado, estamos decayendo en nuestra fe o perdiendo el deseo de poder estar más con el Señor. Que no pueda decaer nuestra esperanza en Él. Hay que confiar que Él será nuestro proveedor. Que nosotros, hermanos, quiero decirle que Dios nos guía para que no tomemos el camino equivocado. Él nos dice por dónde debemos de andar. Por eso el decirle: Señor, te oro por esta necesidad, pero no quiero desviarme de tu propósito. No quiero hacer lo que el mundo haría. Porque la gente le dice a usted, a la iglesia, le dice: si tienes una necesidad, tienes que hacer más para poder suplirla. Pero su misma palabra dice que Él va a suplir por nuestras necesidades, por nuestros problemas, por lo que estemos pasando. Amén. No estamos solos. Creo que usted y yo debemos de entender que no estamos solos. Cuando nosotros tomamos nuestro propio camino, empezamos a andar o a hacer las cosas para abastecernos a nosotros mismos. Cuando nosotros empezamos a confiar en lo que hacemos o tenemos. Y es algo que quizás el Señor le puede estar hablando el día de hoy. Nosotros estamos aquí, dice su misma palabra y en Lucas 12:32, para poder tener tesoro en el cielo. Qué poquitos amenes. Yo creí que usted se iba a alegrar. A veces cantamos un corito que dice: calles de oro, mar de cristal, por esas calles, dice, yo quiero caminar. ¿Verdad que sí? Yo voy a caminar. Hermano, pero aquí nos cuesta despegarnos o deshacernos de $1 arrugado. A veces, hermano, estamos tan arraigados a lo que este mundo tiene y queremos, hermano, si supieran los ambiciosos y los ávaros que en el cielo hay calles de oro y mar de cristal, ay, fueron los primeros que estarían pagándole un coyote para que los lleve para allá. Pero allá no se puede. Allá solo se entra a través de Jesucristo. Amén, hermanos. No hay. Y sabe que no tenemos que pagar nada. Él lo pagó en la cruz para que usted y yo estemos allá con Él. Pero Él nos está diciendo, no es que le esté diciendo que no sea bendecido, porque queremos que en este año 2019 usted sea bendecido. Pero tiene que entender esto, iglesia, que Dios lo va a bendecir para ser de bendición a otros. Dios no lo va a bendecir para que usted retenga las bendiciones. Dios no lo va a bendecir para que usted retenga las bendiciones, para que voltee a ver para el otro lado. Ay, sí. Frases como, es que yo me cuesta mucho. Y usted sabe de lo que le estoy hablando. Mire, bendito sea el Señor. Él es
el que obra en nuestra vida. Por eso Dios sabe mis necesidades y los motivos. Las preocupaciones, escuche, ¿qué son las preocupaciones? Las preocupaciones es una antesala de la ocupación que usted debe de tener. O sea, la preocupación es pensar algo que todavía no ha pasado, pero que usted ya está como que en este momento me está pasando. Se preocupa. Por eso dice su misma palabra allí en Mateo 6:31, no sé si usted lo tiene, creo que no lo tiene, pero por eso trajo su Biblia electrónica en el teléfono, su tablet o la Biblia tradicional. Usted la puede abrir, la puede leer, la puede encender. Dice así Mateo 6:31, dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeréis o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Fíjese, esas son las cosas que el mundo busca. Mire, le voy a decir esto, y es un mensaje para alguien no en este lugar porque usted está aquí, pero para alguien que logre ver este video. Mañana, aunque amanezcan 3 pies encima de su carro, estará apaleando porque tendrá que ir a trabajar. Pero hoy, con 3 pulgaditas que nos cayó, pero usted y yo y toda la iglesia del Señor nos alegramos porque no dependemos de una temporada, de un clima. Bendito sea el Señor. Quiero que usted vea eso. Gracias a Dios que casi todos llegaron, pero vea, es importante que entendamos que nosotros confiamos en Él y no nos afanamos. Dice su misma palabra: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él las sabe. El Señor sabe que necesitamos dinero para comprar comida, sabe que necesitamos vestimenta, sabe que necesitamos pagar nuestra renta, sabe que necesitamos no enfermarnos. El Señor lo sabe, sabe que nuestros hijos dependen de nosotros, sabe de que la iglesia no se mueve si los hermanos no asisten o los hermanos no se congregan. El Señor lo sabe. De todas estas cosas el Señor sabe. Dice: y que no pensemos como piensa el mundo, mas busca primeramente, dice, las añadiduras, que el Señor le va a respaldar, le va a apoyar en todo lo que usted decida emprender. Así lee o no, me equivoqué. Dice la misma palabra: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amén, hermano. Dele un aplauso al Señor, déselo fuerte. Eso es cuando buscamos las cosas del reino de Dios. Por eso dice: no temas, rebaño pequeño. Así está diciendo el Señor en esta mañana. No tema, iglesia, séale fiel, porque está buscando el reino de Dios. ¿Sabe? Eso el Espíritu Santo obra en nuestra vida. El Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos dice: no seas avaro, no seas codicioso, no seas así. Busca más del Señor. Cuando yo oro al Señor, el Espíritu Santo me está escuchando, está hablando conmigo y yo estoy hablando con Él. Bendito sea Él. Ahora quiero decirle que las necesidades, y escribe sus notas, son oportunidades de Dios. Son oportunidades de Dios. ¿Cómo así? Si no tenemos problemas, no le damos al Señor la oportunidad de poder mostrar su poder. Si nosotros somos personas bendecidas y caminamos en el aire por las bendiciones del Señor, no damos parte a Dios que muestre su poder. No damos la oportunidad de dar testimonio de Él. Dice Salmo capítulo 61 versículo 1. ¿Lo tiene? Oye, oh Dios, mi clamor. Mira el salmista: a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. ¿Cree que no había momentos difíciles cuando estaban en este momento escribiendo esto? Claro que sí. Cuando nosotros estamos pasando un dolor, estamos en medio de una situación difícil, le estamos dando al Señor la oportunidad de que Él muestre su amor para con nosotros.
que Él muestre su consuelo para con nosotros, de que podamos ver su mano de favor para con nosotros. Pero muchas veces los problemas, las angustias, el dolor que podemos estar pasando nos aleja de Él, nos olvidamos de Él. Dice su misma palabra: acercaos a mí, dice su palabra, y yo me acercaré a ustedes. Así nos dice el Señor. Esas oportunidades, hermanos, esas necesidades son oportunidades. Los problemas serán oportunidades de Dios. Por eso, hermano, si no tenemos problemas, hay gente que solo ora al Señor para pedirle. Es un pidigüeño, dicen en Honduras. Dame, dame, dame. Ya parece la oración de la oveja, ¿verdad? Solo el creo que ese es, ¿verdad? Solo dame, dame. Ese es el Mire, yo sé que aquí no, pero en algún momento usted habrá escuchado la oración de alguien en voz alta, solo el Usted no sabe qué está diciendo, no está diciendo quizás, pero solo el escucha usted. Solo el al final, solo dame, ayúdame, dame, provéeme. Solo el se escucha del ¿Y sabe qué es el Ahora, pero ¿cuántas veces le decimos al Señor qué bueno escuchar ese cuando le digamos, háblame, Señor? Que ese se escuche, que le podamos decir, háblame. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso es bien importante que el Señor va a atender, ¿sabe?, las necesidades urgentes. Nosotros debemos de orar al Señor porque habrán necesidades urgentes. Hay situaciones que de imprevisto pasarán en nuestra vida. Nadie quiere tener un accidente, nadie quiere perder el trabajo, nadie quiere enfermarse. Habrán necesidades urgentes y Dios las sabe. Esas oportunidades, esos problemas, esas situaciones, le damos al Señor el poder a Él para que lo muestre en nuestra vida. Amén. Dice 2 de Corintios capítulo 12 versículo 8. Y mire, hermano, Pablo había dicho: me he gozado en la necesidad, he estado en la necesidad y también en la abundancia. Mire, las cosas materiales como con arroz, frijoles y tortilla la pasa, aunque no tenga para comprar pollo ni carne. ¿Vea? Uno dice, bueno, con tal que haya pan en mi mesa, estoy contento. Que Dios provea me dé fuerzas para poder trabajar. Ya, qué bueno, qué bien, ¿verdad? Y yo sé que Dios ha sido más bueno que eso para con ustedes. Pero solo para que usted se dé cuenta y pueda ver el poder de Dios en su vida. Pero ¿qué cuando estoy enfermo? ¿Qué cuando estoy pasando un momento difícil en mi vida? ¿Qué cuando voy al doctor y me dan una mala noticia? ¿Qué cuando ya empiezo a creer de que me voy a morir? Y Pablo estaba en una situación similar, sirviéndole al Señor, pero con una situación personal, una situación física. Dice ahí misma en 2 de Corintios 12, 8, respecto a la cual dice: 3 veces he rogado al Señor. ¿Sabe? Escuche esto, rogar no es lo mismo que hablarle al Señor. Rogar es insistir, por favor, por favor, por favor. ¿Me entiende? Porque tú sabes, Señor, te pido que me sane, Señor. Bueno, como no lo sanó, bueno, Señor, ya, ni modo, ¿verdad? Ya, se acabó. Usted de una se dio por vencido. Y el Señor, escuche, dice que Él quiere que le roguemos, que le clamemos. Él lo sabe, pero ¿sabe qué? No es porque Dios nos quiere ver así, no. Es porque Dios busca gente humilde. Dios busca gente que se le humille, gente que lo reconozca, que depende de Él. Eso es rogarle a Dios. Amén. Pero Pablo le rogaba, dice 3 veces, hermano. Oraba para que otros sanaran, pero él no. ¿Cuántas veces ha tocado orar por alguien? Hermano, Señor, mira la necesidad de mi hermano, provéele un trabajo, y usted está pasando que a ver si le sale cabal la cuenta para pagar, pero usted tiene que orar para que Dios provea con él, porque Dios va a tener cuidado con usted. Amén. Es algo tan, hermano, aquí como lo encontramos, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me entristeceré. No dice así, ¿verdad? Me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí
el poder de Dios. Ese poder. Dice él que aún en la necesidad usted se tiene que gozar. Pero ¿cómo me voy a gozar si vea que estoy en una molestia y no me curo? Pero el Señor nos dice que nos gloriemos. Y ahí lo encontramos en Pablo, hermano. Ay, no tengo suficiente porque yo quisiera llevar a mis hijos a Disneylandia, porque mi compañero allá fue a pasar vacaciones. Y no se da cuenta que ha tenido Dios la provisión para usted, su casa y su familia. A veces no se da cuenta que pedimos por motivos que no son los correctos. Quiero que Dios pueda hablarnos y decirnos algo con respecto a eso. Esos problemas siempre van a existir, siempre, porque a través de ellos Él se manifiesta en nuestras vidas. Y eso nos hace entender a través de la oración. Cuando no oramos, no lo entendemos. Escuche esto y se lo voy a repetir. Cuando no se ora, no lo entiende. Cuando no se ora, no se entiende. Porque las cosas sobrenaturales no las puede percibir un hombre natural. ¿Está escuchando esto? Porque las cosas sobrenaturales no las puede percibir un hombre natural. Porque el hombre natural anda en la carne, el sobrenatural anda en las espirituales. Porque yo entiendo de que si Dios me está permitiendo pasar por lo que estoy pasando, dice su misma palabra, me voy a gloriar en mis debilidades para que se manifieste el poder de Dios en mí. Porque muchas veces me dirán que no voy a ser sano en mi vida, pero Dios me permitirá seguir caminando, me permitirá servirle, me permitirá cantarle, me permitirá adorarle, me permitirá honrarle con lo que tengo, con lo que soy. Porque ahí se perfecciona mi debilidad en Él. Porque hay gente que no pasa nada y no adora a Dios. Pero a veces necesitamos tener como ese aguijón para acercarnos al Señor. A veces Dios permitirá circunstancias, cosas que nos mantendrán pegados a Él. Amén. Dice en Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo sacerdote, como sumo y gozo, cuando halléis en diversas pruebas. 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sabe? Cuando nosotros pedimos al Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Teniendo fe en Dios. Cuando usted le pide algo al Señor, tiene fe en el Señor, tiene fe en Dios. Pero cuando no miramos que eso pasa, el Señor nos está dando una lección. El Señor nos está diciendo, sé paciente. Porque si no somos pacientes para que el Señor pueda obrar en esa petición, ¿cómo lo va a hacer usted paciente esperar la segunda venida de Cristo? Si usted está desesperado porque Dios no cumple lo que usted le pide, ¿cómo usted va a tener la esperanza y la mirada puesta en Él en su segunda venida? Que no sabemos cuándo será. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 10 años, 100 años, solo Dios lo sabe. No sé si usted está entendiendo. Por eso dice, en esas pruebas nosotros encontramos paciencia, porque hace la fe en nosotros, paciencia. En esa necesidad Dios está trabajando en paciencia. Dios está fortaleciendo. ¿Y sabe qué hace? Crezco en mi carácter. ¿Qué es lo que la iglesia necesita? El Señor, a veces pensamos que el Señor solo les dio una manera a los discípulos de cómo tenían que evangelizar, y no es así. El Espíritu Santo los guiaba hacia dónde tenían que ir y qué era lo que tenían que decir. Lo que nuestro Señor Jesucristo hizo fue equiparlos, ayudarles, enseñarles a tener carácter. Carácter es ser firme. Me determino, no importa lo que esté pasando. Carácter es lo que Dios espera de un creyente, no emociones, carácter. Mi mirada está puesta en Cristo, sigo a Cristo, no importa lo que pase, sigo adelante, no importa si neva, no importa si llueve, yo sigo a Cristo. Amén. Eso es tener carácter.
Eso no se mueve usted por lo que está aconteciendo a su alrededor, sino, hermano, vea lo que pasaba con sus discípulos. ¿Quiénes más han sufrido? No hay nadie en este mundo que haya sufrido lo que los discípulos del Señor sufrieron. Y nosotros a veces con una mínima cosa ya nos estamos, hermanos, dudando del poder de Dios. Es bien importante eso. Bendito sea el Señor. Ya para terminar, debemos de pedirle al Señor, pedirle a Dios creyendo en fe. Escriba ahí, por favor, creyendo. Hay gente que no cree. Hay gente que lee la Biblia y no cree. Hay gente que quiere conocer al Señor y no cree. Hay gente que no ora porque no cree. Hay gente que ora para sus deleites personales, pero no cree. Hay gente que quiere que otro ore por él, pero no cree. Hay gente que quiere que obre Dios para darse la gloria a él y no cree. No cree que es del Señor. Dice Mateo capítulo 7, versículo 7. Ya con esto estoy terminando. Dice: pedid y se os dará. Escuche esto. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, escúchese, y pida bien. Recuerden lo que dice Santiago 4, pida bien. O sea, el Señor está diciendo: todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Amén. Por eso creo en fe. Estoy pidiéndole creyendo. Le oro al Señor. Si oro al Señor en necesidades, le oro creyendo, no como una ¿qué le podría decir? Como una costumbre, como una tradición que hay que hacerlo porque hay que hacerlo. No, oro al Señor creyendo. Y quizá le tengamos que decir como Pablo: 3 veces te he rogado, Señor, para que me sanes, que me quites esto. Pero creyendo, porque sabe que creerle al Señor es el combustible que nos permite a nosotros seguir adelante. Creo que Dios lo va a hacer, no sé cuándo, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Si no es aquí, será en el cielo, pero Dios lo va a hacer. Vive creyendo. El creyente tiene que vivir creyendo en fe. Amén. Porque si pide, recibe. Si le pido cosas espirituales, si le pide: Señor, yo quiero servirte, el Señor se lo va a dar. Si usted le pide: Señor, quiero ser mejor creyente, ayúdame, el Señor lo va a hacer, le va a fortalecer. Si usted le dice: Señor, quiero conocerte más, el Señor le va a decir: lee la Biblia, ahí me vas a conocer, ahí te voy a hablar. Es creyendo. Debemos acercarnos a Él con confianza. Que podamos preguntarle al Señor cosas específicamente. A veces venimos al Señor con oraciones tales como: Señor, ¿por qué se están muriendo tantos niños en este mundo? A veces venimos al Señor con ese tipo de oraciones. Y a veces no nos damos cuenta de que no le decimos: Señor, mira a mi hijo, ¿por qué está así? Y el Señor probablemente le diga: porque no lo conoces, porque no lo estás escuchando, no hablas con Él. A veces venimos al Señor: ¿por qué se está muriendo la gente de hambre? Y a veces no entendemos de que nosotros mismos somos tacaños, que somos ávaros, que a veces retenemos. ¿Por qué no le pedimos al Señor por esas cosas? Pedimos viendo lo de otros, pero no le pedimos o no oramos al Señor acerca de nuestra propia vida. Bendito sea el Señor. Sigamos orando constantemente. Cuando Pablo decía: 3 veces le he rogado, quiere decir que le rogó una vez y no vio nada. Ok, le rogó la segunda vez. Ok, y seguía predicando, seguía adelante. Y nosotros, voy a poner de ejemplo: Señor, ¿por qué de esto? Y en la una: ay, sí, ¿verdad, señora? ¿Para qué estoy haciendo esto? En la una se decae uno. En la primera, hermano, hay que ser constantes. Le hago una pregunta: ¿el Señor dice que Él se cansa de escucharnos? No. El Señor dice: sigue, que yo te voy a ir moldeando en tu carácter. Sigue. ¿Sabe que cuando los hijos uno los corrige una vez y usted sabe que le dice: no lo hagas? El niño no lo haga, lo sigue haciendo. Bueno, usted va y la castiga. La segunda vez lo vuelve, le dice: no lo hagas, lo hace, lo castiga. Usted lo que está haciendo es constante. La corrección es constante. ¿Por qué? Porque quiere que cuando crezca sea hombre de bien, que tenga temor del Señor. No es hoy sí te castigo, ay, hoy no tengo ganas, mañana sí, otra vez que lo hagas. No, es constante. La oración tiene que ser constante. Eso nos va a permitir que tengamos una confianza, una comunicación con el Señor. Dice así
su misma palabra en Juan 14:13, y ya con esto termino. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, escuche esto, Jesucristo hablando, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si hay algo que usted pida, Señor, tengo un problema y no sé qué hacer, usted se lo está entregando a Él. Pero si usted sabe lo que tiene que hacer, dígale al Señor, ayúdame a hacer lo que tengo que hacer. Porque a veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero estamos esperando de que Dios le diga a alguien que hagamos algo que es contrario a lo que usted y yo sabemos que debemos de hacer. Ahora, cuando le pedimos al Señor lo que tenemos que hacer, y cuando Dios obra en un milagro, cuando nuestra oración ha sido escuchada, porque sabemos que hemos pedido bien, lo hacemos en el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo, porque en Él está el poder para que su nombre sea glorificado, para honrar al Padre, para no olvidarnos del Señor desde el principio hasta el fin, y para nosotros confirmar que el Espíritu Santo está aquí consolando, ayudando. Amén. Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Los problemas no son eternos, hermanos, iglesia, los problemas no son eternos. Tiene una necesidad, no es eterna. Tiene una enfermedad, no es eterna. Dios lo sana o se va con el Señor, pero no es eterna. Bendito sea el Señor. Ay, qué poquito, ¿verdad? No le gustó lo de la enfermedad. Escuche esto. Dice su misma palabra que para un creyente el morir, ¿qué es? Ganancia. Si Dios lo permite estar aquí con vida, es para que usted lo honre. Esa necesidad es una oportunidad de Dios para que usted le sirva. Cuando usted ya no le pueda servir y esté enfermo y usted haya sido fiel con Él, el Señor ha abierto las puertas para usted. Es ganancia. Aunque los que quedemos aquí lloremos de dolor, es ganancia. Pero qué tristeza es aquel que se fue sin Cristo. Esa es pérdida. No sé si usted está entendiendo acerca de orar por las necesidades. No pida como los gentiles, no pida como el mundo pide. Pídale a Él y Él lo va a guiar para pedir las cosas correctas. Y ya para hoy sí terminar, Salmo 28:6 dice su palabra: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón. Escuche, en Él confió. Confíe en el Señor en aquel momento difícil. Ahora dice su misma palabra: y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi canto le alabaré. Vea ese versículo, no, léalo y véalo. Dice ahí el salmista: confié, confió mi corazón. Dice, por lo que se gozó mi, ¿qué dice? Corazón. Ahora dice, con mi canto te alabaré. Mis fuerzas no decayeron y Dios escuchó mi ruego y Dios me ayudó. Y ahora que Dios me ayudó, no está hablando en pasado, y le canté. Dice su palabra: le cantaré. Por lo que Dios hizo en el pasado, ahora le doy gracias y le canto y le adoro de aquí en adelante para el futuro. No se olvide del Señor. Órele al Señor. Use la oración. Dígale al Señor que le hable en esa necesidad que está pasando. Cierre sus ojos, por favor.